Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a continuar nuestro módulo de nefrología y habíamos hablado de algunas características fisiológicas de la función renal, del filtrado glomerular, de presiones, de características proteicas y ahora vamos entonces a entrar en trastornos patológicos. El primero de ellos justamente se relaciona a nuestra clase anterior y vamos a hablar sobre glomerulopatías. Esta gran familia de trastornos funcionales que afectan a los glomérulos específicamente y que progresivamente tienen la capacidad de deteriorar la función renal. Es una familia de hecho bastante heterogénea, pero tenemos que, dentro de esto vamos a citar los dos principales cuadros, que son los síndromes nefróticos y síndromes nefríticos, ¿no? En este caso, las glomerulopatías, su característica definitiva es de estos trastornos glomerulares, es la proteinuria, que muchas veces acaba encontrándose en rangos justamente de trastorno nefrótico, que es uno de los que vamos a ver, de más de 3 gramos por día. Las glomerulopatías en sí, déjenme pasarle el slide un momento. Bueno, las glomerulopatías en sí, vamos a ver que van a variar un poquito dependiendo de las características justamente y el grado de proteinuria que podamos ver, que podamos observar dentro de ellas. ¿Ah? Básicamente las vamos a clasificar de acuerdo con los cambios en sí en las características que encontramos en la orina según justamente el rango de proteinuria. Podemos clasificarlo, por ejemplo, en proteinuria de rango nefrótico. Generalmente tenemos el hallazgo principal, que es el grado de proteinuria. Vemos características de cilindrurias, por ejemplo, las alteraciones en los sedimentos urinarios, desde la presencia de hematuria, las características en sí de la hematuria, el tamaño, las características en sí. Eso también nos sirve para clasificar el tipo determinado de glomerulopatía, ¿no? Vamos a ver justamente algunas de las alteraciones principales, en qué manera ellas se van presentando. Sin embargo, vamos antes que nada a hablar un poquito de lo que es la proteinuria, ¿tá? Antes de entrar en detalles específicos. Eh, Algo que es obvio, pero quiero resaltar que la proteinuria es la presencia técnicamente de orina, o sea, disculpen, de proteínas en la orina. En la mayoría de las situaciones lo que evaluamos y lo que determinamos en base a la proteinuria es la albúmina, ¿tá? Recuerden que habíamos visto en la clase pasada, la albúmina representa la mayor parte de las proteínas plasmáticas. De esta manera lo que cuantificamos directamente y por su peso molecular, el tamaño en sí de la molécula, lo que cuantificamos a nivel urinario y muchas veces a nivel plasmático también es la propia albúmina, ¿tá? Las altas concentraciones de proteínas justamente le van a dar un aspecto clásico más espumoso, jabonoso a la orina. Esto es una descripción que de hecho viene desde tiempos inmemoriales dentro de la historia de la medicina como un elemento macroscópico de determinar efectivamente la presencia de proteinuria. De hecho, tienen que ser valores abundantes para darle este aspecto espumoso macroscópico. De hecho, muchos trastornos renales, la proteinuria va a presentarse como elemento característico, pero no la vamos a ver únicamente ella o exclusivamente. De hecho, uno de los elementos que más frecuentemente acaba acompañando la proteinuria es efectivamente la hematuria, la presencia de sangre en la orina. Esta presencia de sangre puede variar, hay que llamar la atención a eso. Puede ser en diferentes niveles, puede estar en nivel macroscópico o que dé para visualizar y dé para generar cambios visibles en la orina del paciente, en la coloración, a tal punto que el paciente logre identificarla. O podemos tener microhematurias, que es más sus características histológicas lo que nos da un valor diagnóstico. La proteinuria puede también presentarse de manera aislada, como sin otro síntoma acompañando.
o otras anomalías urinarias, pero son alteraciones específicas las que nos podría generalmente asociar a esto. Lo que vamos a ver en síndromes glomerulares, en las glomerulopatías propiamente y sus síndromes, de hecho, es proteinuria asociada a otros elementos patológicos. Si vamos a detallar específicamente el trasfondo fisiopatológico envuelto en lo que son las glomerulopatías, hay que resaltar que aunque la membrana basal glomerular es una barrera realmente eficaz justamente para el pasaje de macromoléculas, en sí la mayoría de las proteínas plasmáticas y por sobre todo la albúmina, hay que considerar que una pequeña cantidad de estas proteínas, como habíamos hablado en la clase pasada, de hecho logra atravesar la membrana en sí y ir junto con el proceso de filtrado glomerular, ¿tá? O sea, atravesar la membrana propiamente. Una parte de estas proteínas filtradas acaba degradándose y se reabsorbe a nivel sobre todo del túbulo contorneado proximal, ¿tá? Pero la otra parte acaba excretándose en la orina. Esto es lo que les había descrito como que tenemos un valor de proteínas en orina considerado normal. Algunos laboratorios, de hecho, cuando los rangos se mantienen dentro de esta variable, por lo general describen como hematuria negativa, o sea que no hay proteína en la orina. No es que no haya absolutamente nada, sino que realmente los valores están dentro de los parámetros de la normalidad, ¿tá? Por eso, generalmente consideramos como un límite superior para la excreción urinaria normal de proteínas, en torno a, estamos hablando en torno, acá les estoy expresando en albúmina, de 8 a 10 miligramos de albúmina en orina diaria. Si vamos a considerar proteínas totales, es en torno a 150 miligramos por día, ¿tá? Esto es considerando una muestra de orina de 24 horas, ¿tá? Que es la forma obviamente más acertada, ¿tá? De cuantificar propiamente estos valores, ¿tá? Asimismo, los valores de albúminas, el valor normal es, como les decía, como están viendo aquí en la diapositiva, de 8 a 10 miligramos de albúmina por día. Puede llegar a algunas literaturas, citan valores máximos de hasta 30 miligramos por día. Cuando hablamos de valores superiores a esto, 30 a 300 miligramos día, ya entramos en el rango de albuminuria propiamente, descrita generalmente como microalbuminuria o albuminuria moderada, o sea, albuminuria moderadamente alterada o microalbuminuria. Y los niveles más altos que esto, que podemos ver en gramos inclusive, ya son clasificaciones de albuminuria grave, ¿tá? Inclusive existe una nueva terminología de albuminuria gravemente aumentada, como usan algunos autores más recientemente, ¿tá? Pero técnicamente, como les digo, valor promedio de 8 a 10, un máximo de 30 a 300 miligramos, aún hablando en términos de miligramos, nos estamos refiriendo específicamente a valores ya patológicos, microalbuminuria. Más de 300 son valores extremadamente alterados. Hay que resaltar que existe una gran diversidad de situaciones que nos pueden llevar a generar estas alteraciones. Entonces, este es nuestro promedio con un máximo de 30, ¿tá? Miligramos por miligramos siempre, ¿no? Miligramos. De 30 a 300 miligramos, vamos hablando, estamos en rangos de microalbuminuria, ¿tá? De más de 300 miligramos ya estamos en rangos de una albuminuria, de albuminuria grave ya, ¿tá? Si consideramos en sí los trastornos, los mecanismos que podemos ver asociados a este trastorno de proteinuria, vamos a ver trastornos a nivel glomerular, tubular, efectos de rebosamiento, trastornos funcionales. Y justamente esto es lo que vamos a ir analizando durante nuestros contenidos, ¿no? Como les había dicho, tenemos muchas formas de glomerulopatías, cada una tiene su proceso fisiopatológico independiente. De hecho, no vamos a estudiar cada una de las formas. Las causas asociadas, de hecho, son bastante extensas, de trastornos genéticos, infecciones,
exposición a toxinas, enfermedad autoinmune, aterosclerosis, hipertensión, trastornos tromboembólicos, diabetes. Probablemente al dos de las causas secundarias más frecuentes en nuestro medio sean justamente diabetes mellitus e hipertensión. Sin embargo, tenemos otras causas de origen primario, ¿tá? Que también vemos asociadas, vemos teóricamente, por lo menos la literatura cita, es más frecuentemente asociada a formas de glomerulopatías, ¿tá? Si nos referimos específicamente a las proteinurias de origen glomerular, generalmente son las que tienen su origen en, como dice su nombre, trastornos glomerulares, ¿ah? Por lo general, esto se basa en un aumento de la permeabilidad glomerular, ¿tá? La permeabilidad en sí va a permitir que cantidades mayores progresivamente de proteínas plasmáticas, inclusive a veces cantidades muy elevadas en gramos, acaben siendo filtradas a través de la membrana, ¿tá? Justamente esto es lo que vamos a ver por sobre todo en las glomerulopatías. Por otro lado, las proteinurias tubulares, generalmente a causa de trastornos tubulointestinales, ellas justamente afectan en la capacidad de reabsorción de proteínas a nivel del túbulo contorneado proximal. Generalmente esto lleva a presentar proteinuria, justamente por sobre todo proteinuria asociada a proteínas de menor tamaño molecular que la propia albúmina. Por lo general son proteínas de cadena liviana. Por ejemplo, las inmunoglobulinas es lo que podemos ver sobre todo asociado a estos trastornos tubulointestinales. Generalmente estas bases tubulares, estos trastornos tubulointestinales, suelen presentar cuadros que acaban acompañándose por otros defectos funcionales renales, no solamente la proteinuria. Por ejemplo, como el trastorno a nivel tubular, no es solamente trastorno de la reabsorción proteica, sino que vemos también trastornos de mala reabsorción de bicarbonato, vemos glucosuria, aminoaciduria, o sea, tanto pérdida de bicarbonato, pérdida de glucosa aumentada, pérdida de aminoácidos, y muchas veces justamente por propiamente patologías glomerulares que acaban llevando a desencadenar este disturbio túbulo-intersticial, o sea que puede ser de presentación secundaria también. Bueno, asimismo también tenemos trastornos de proteinuria, en este caso por exceso de flujo. Generalmente cuando hay grandes cantidades de proteínas, sobre todo de pequeño tamaño a nivel plasmático, como les dije, proteínas de cadena liviana como las inmunoglobulinas, patologías como por ejemplo mieloma múltiple, podemos ver grandes cantidades de este tipo de proteínas en presencia, o sea, a nivel plasmático. Cuando esto acaba, cuando el total proteico acaba excediendo lo que es la capacidad de reabsorción tubular, entonces simplemente vamos a tener una excreción aumentada. Un poco parecido, de hecho, a lo que vemos en la glucosuria del diabético. La glucosuria del diabético hay tanta glucosa que gran parte de esta es excretada, aunque tengamos capacidad de reabsorción tubular. No las bombas de absorción, o sea, las bombas sodio-glucosa por lo general no dan abasto y vemos grandes cantidades de glucosuria. Entonces, de la misma manera, podemos tener exceso de flujo de proteínas a causa de una concentración muy elevada a nivel plasmática. Tenemos formas fisiológicas, obviamente, que se producen cuando, por ejemplo, hay un aumento del flujo sanguíneo renal, ejercicio físico, fiebre, insuficiencia cardíaca, hiperdinámica, son un poco más raros, ¿no? Pero ejercicio y fiebre sí es bastante frecuente. Esto puede llegar transportando grandes cantidades de proteína a nivel glomerular y acabar siendo filtrado a nivel de la nefrona, lo que por lo general acaba generando aumento de la proteinuria, incluso llegar a 1 gramo por día. ¿Ah? Eso creo que les había dicho incluso en la clase pasada, en condiciones entre comillas, ¿no? Entre comillas fisiológicas. ¿Por qué les digo entre comillas fisiológicas?
porque tenemos algunas que sí lo son puramente, como es el ejercicio, ¿tá? Como es el ejercicio, pero también la fiebre nos puede hacer eso, ¿tá? En estos casos, generalmente podemos ver nuestra proteinuria llegar a 1 gramo día. O sea, vamos a comparar acá. Vean que acá estamos hablando ya de proteinuria y estamos entre 30 a 300 miligramos. ¿Ah? Esto es un valor 1000 veces mayor en este caso, pero se considera entre comillas, por eso les digo, de consideración fisiológica. Tenemos también las ortostáticas, lo que es, por lo general son cuadros benignos, muy benignos, ¿no? Ellos son muy comunes en niños, adolescentes, que justamente la proteinuria acaba produciéndose cuando por sobre todo el paciente se encuentra de pie. Por lo general estos pacientes tienen una proteinuria más marcada en horarios de vigilia, o sea, cuando la persona está mucho tiempo de pie haciendo algún tipo de actividad física, vemos mayor cantidad de proteinuria que durante las fases de sueño, ¿tá? Esto por lo general tiene buen pronóstico, no requiere intervenciones especiales, así que por lo general no va a tener grandes efectos secundarios, ¿tá? Justamente ahora lo que nos interesa es el contexto de proteinuria asociada a patologías, ¿tá? Cuando hablamos de proteinuria como consecuencia o como causa de enfermedades renales, esta presentación de proteinuria suele ser bastante persistente. O sea, vamos cada vez que tomemos muestra de estudios de orina, vamos a encontrar efectivamente, valores alterados. Cuando ya entramos en lo que son rangos nefróticos, que vamos a ver después, específicamente en el síndrome nefrótico, puede acabar produciendo una pérdida bastante marcada de proteínas plasmáticas. Justamente esta presencia de proteínas en la orina es técnicamente tóxica para la función renal y acaba progresando el daño renal. O sea que es una especie de círculo vicioso. La propia patología renal, por ejemplo, trastornos en la función de la membrana, ¿tá? Nos va a generar, tenemos una patología renal que nos va a generar proteinuria, ¿de acuerdo? Proteinuria. La patología renal nos genera proteinuria. Sin embargo, la propia proteinuria hace que la función renal se altere más aún, ¿tá? O sea, una acaba sustentando a la otra, empeorando el cuadro original. Puede ser que esta patología renal tuvo su origen en un proceso, por ejemplo, inflamatorio. Un proceso inflamatorio mediado por inmunoglobulinas, yo estoy pensando en alguna causa autoinmune, por ejemplo, depósitos inmunocomplejos, como las hipersensibilidades, generar una inflamación de la membrana glomerular, aumentar la permeabilidad y generarse finalmente la proteinuria. Sin embargo, esta propia proteinuria, como vamos a ver posteriormente, acaba generando que se sustente y progrese más la propia patología renal, ¿tá? Esto después vamos a ver cómo sucede. Acá esto es lo que por sobre todo nos interesa, ¿no? Cómo esto acaba dándose lugar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener obviamente una gran diversidad de situaciones en las cuales vamos a ver estas causas de proteinuria, ¿tá? Podemos, de hecho, dentro de los síndromes nefróticos, nefríticos, vamos a ver una gran diversidad de eventos asociados a esto. Habíamos citado causas glomerulares, tubulares, causas de rebosamiento funcional, las ortostáticas, que de hecho el mecanismo es bastante idiopático. Las causas glomerulares por lo general son glomerulopatías primarias y secundarias. Las primarias son nefropatía membranosa, cambios mínimos, glomerulosclerosis focal segmentaria. Eso ustedes van a ver en anatomía patológica, realmente no vamos a tocar eso en fisiopato.
Las causas secundarias, sí, tienen mayor peso en las nefropatías diabéticas, la preeclampsia, glomerulonefritis postinfecciosa como las postestreptocócicas, nefritis lúpica, la amiloidosis, las formas tubulares, por ejemplo la necrosis tubular aguda, que vemos justamente como efecto de trastornos de shock, es bastante frecuente, las enfermedades renales poliquísticas, causa de rebosamiento, las leucemias, podemos verlas, el mieloma múltiple, como les dije durante la explicación, eh, algunos síndromes mielodisplásicos también. Las formas funcionales, fiebre, insuficiencia cardíaca, que no había dicho anteriormente, actividad física intensa, ejercicio, son trastornos que pueden verse asociados a estas formas funcionales. No son de afectación renal propiamente, sino que es solamente una presentación secundaria a esto. Por eso les dije, no es tan fisiológico como dice el nombre, ¿ah? Por eso realmente funcional acaba teniendo dentro del concepto, acaba siendo mucho más exacto, ¿no? Por eso fiebre, insuficiencia cardíaca, ejercicio, son las situaciones más frecuentemente asociadas a ellos. Vamos a avanzar más. Ahora, ¿cómo sucede en sí este proceso de afectación funcional? Bueno, vamos a explicar en primer lugar las características generales de los trastornos que vamos a ver, síndrome nefrótico y nefrítico, y después entonces vamos a ver específicamente las características propias de tanto el síndrome nefrótico como es el síndrome nefrítico, ¿tá? Entonces, en primer lugar tenemos acá tenemos nuestro esquema de lo que sería un esquema bien simple, que serían nuestros vasos glomerulares, ¿tá? Arteriola aferente y arteriola eferente, ¿de acuerdo? Vemos acá nuestro capilar glomerular, la membrana glomerular, y esto es lo que sería el espacio de Bowman, ¿no? Entonces acá hay que observar, esto sería el túbulo contorneado proximal, y vemos la permeabilidad. Todo comienza, tenemos que recordar de que lo que pasa de forma libre es agua, moléculas de pequeño tamaño como sodio, cloro, potasio, electrolitos, glucosa, ¿tá? Y frente a un trastorno de base, que va a ser lo que va a generar el daño, vamos a tener un aumento de la permeabilidad a nivel de la membrana glomerular. Este aumento de la permeabilidad es el que va a permitir que proteínas plasmáticas comiencen a tener un filtrado mayor a nivel glomerular, o sea, comienza a ser filtrada mayor cantidad de proteínas, y proteínas por sobre todo de mayor tamaño, ¿tá? Solo que hay que considerar una cosa: si tenemos mayor excreción proteica a nivel urinario, aunque tengamos reabsorción, ¿tá? Recuerden que vamos a hacer diferente. Esta es nuestra arteriola eferente, tenemos después nuestra red capilar peritubular, vamos a imaginar que es esta. Entonces el proceso de reabsorción va a devolver las proteínas a nivel plasmático. Sin embargo, como la excreción está aumentada, la cantidad de proteínas que acaba siendo excretada en la orina es mayor, entonces, aunque sea absorbida una parte de esta de vuelta a nivel plasmático, realmente no toda no va a mantenerse la proteinuria, entre comillas, en niveles normales. Esos 8 a 10 miligramos no va a desencadenarse de esta manera. Y nuestra proteinuria ya patológica, ¿tá? Lo que va a efectivamente marcarse cada vez más a nivel urinario. O sea, como se filtra más a nivel glomerular, aunque se absorba parte de esto a nivel tubular, se reabsorba, igual manera vamos a tener grandes cantidades a nivel de la orina, ¿tá? La misma cosa que sucedía en la glucosuria del diabético, solo que acá estamos hablando de proteínas. Entonces, esta concentración de de proteína aumentada a nivel urinario es lo que llamamos proteinuria, ¿tá? Recuerden, el sufijo uria siempre habla de orina, ¿tá? Entonces, esta proteinuria
obviamente va a tener consecuencias a nivel sistémico. Estamos hablando de proteínas. Proteínas son las que regulan presión osmótica, presión coloidosmótica, oncótica, y obviamente existen mecanismos de regulación de los valores proteicos a nivel plasmático. Así que a partir de acá es donde vamos a ver la cadena de eventos asociada a los trastornos glomerulares en general. ¿Cómo comienza el proceso? Bueno, en primer lugar tenemos nuestro primer elemento clínico, la proteinuria. La pérdida proteica, si recordamos lo que habíamos hablado en la clase pasada, las proteínas, a nivel plasmático, tenemos tanto proteínas a nivel plasmático como tenemos a nivel intersticial. La mayor concentración, déjame borrar acá, vamos a hacer de otra manera. La mayor concentración de proteínas a nivel plasmático en relación al medio intersticial hace que la presión oncótica, osmótica, en sí sea mayor a nivel plasmático. Sin embargo, a medida que la proteína se va perdiendo en la orina, nuestro valor plasmático va reduciéndose. Al haber un menor valor plasmático, haber un menor valor de proteínas en la sangre, lo que llamamos hipoalbuminemia o hipoproteinemia, es la misma cosa, automáticamente nuestras presiones coloidosmóticas se van a alterar. Hipoalbuminemia o hipoproteinemia. Hipoproteinemia. ¿Por qué nos referimos a la misma cosa? Uno habla de proteínas en general, el otro se refiere específicamente a albúmina. Como les dije al comienzo, lo que cuantificamos generalmente son valores de albúmina, simplemente por el tamaño de la molécula, más fácil de cuantificar y demás. Entonces, esta hipoproteinemia o hipoalbuminemia gradualmente va a hacer que se reduzca la presión oncótica, reduce la presión osmótica, y esto genera de que el agua, como un buen efecto de ósmosis, acabe yendo al sitio de mayor concentración proteica. Entonces el agua acaba escapando en dirección al espacio intersticial. Recuerden, el agua tiene bastante facilidad, el agua en el plasma tiene bastante facilidad de penetración, de permeabilidad a nivel de lo que es la membrana capilar. Sin embargo, esta no sale por lo general justamente por las presiones oncóticas intracapilar mayor que la extracapilar. Como aquí ahora la presión intracapilar se reduce en comparación a la intersticial, entonces el agua va al sitio de mayor presión oncótica, que ahora es el intersticio. Esto es lo que finalmente llamamos edema. Esta fuga capilar es lo que vamos a llamar edema. Entonces nuestro paciente ahora tiene proteinuria, hipoalbuminemia o hipoproteinemia y tiene también edema. Como consecuencia de estos factores y por sobre todo la hipoalbuminemia, tenemos que recordar dónde se metabolizan la mayor parte de las proteínas, cuál es la fábrica de proteínas. Y ahí entramos en función hepática. A nivel hepático vamos a tener que esa hipoalbuminemia va a generar mecanismos de respuesta en que el hígado va a generar un aumento de la síntesis proteica, ya que se detecta menor concentración proteica a nivel plasmática, pero cuando hablamos de proteínas hablamos de proteínas totales, o sea que vamos a tener mayor producción de lipoproteínas, LDL, LDL, VLDL, IDL, asimismo como mayor liberación de factores de la coagulación. Recuerden que gran parte de los mismos son, casi todos son proteínas y gran parte de estos son de biosíntesis hepática. Estos dos elementos de hecho nos van a generar, esto se va a traducir en este mayor metabolismo lipoproteico, va a generar
hiperlipidemia. La hiperlipidemia en los pacientes con cuadros renales automáticamente genera un mayor riesgo global cardiovascular, ¿tá? Mayor alteración cardiovascular. Alteración cardiovascular que es muy probable que el paciente ya tenga de base y por eso es un paciente renal. Es muy probable. Ambos son sistemas que van uno de la mano con el otro desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista patológico también. Así que la posibilidad de que encontremos alteraciones asociadas, de hecho, es bastante importante. Ahora ya tenemos proteinuria, tenemos hipoalbuminemia, tenemos edema y tenemos hiperlipidemia también asociada, ¿tá? Y la mayor concentración de factores de la coagulación me va a generar mayor estado protrombótico, o sea, el mayor riesgo asociado de formación de trombos, ¿tá? Aumento de la coagulación. Esto finalmente es lo que acaba llevando gran parte de los trastornos asociados a las propias patologías renales, a las patologías glomerulares, perdón. Entonces la hipertensión, aterosclerosis acaban creando mayor tensión en la función glomerular, isquemia, ¿tá? Oxidación de lípidos, ¿tá? Lo que acaba llevando a la glomerulosclerosis crónica. Son procesos, en este caso, de evolución lenta, progresiva. Siempre recordar cuando habrán dado hipertensión arterial. La hipertensión es un proceso crónico, progresivo, silente. Cuando comenzamos a ver afectación por la hipertensión, generalmente ya estamos frente a trastornos de mayor tamaño. Generalmente ya estamos viendo afectaciones de órganos diana. Esa asociación generalmente hacen los pacientes de que hipertensión, dolor de cabeza, la cefalea del paciente hipertenso es una cefalea en región occipital muy leve en horarios matutinos. Esas cefaleas intensas frente a crisis hipertensivas son indicadores de lesión de órgano diana. Y contrario a lo que muchos pacientes piensan, no todo dolor de cabeza automáticamente es indicador de hipertensión. Lo contrario sí, cualquier tipo de dolor de hecho puede hacer de que la presión aumente. Un paciente que ya es hipertenso, que no está bien controlado, obviamente cualquier tipo de dolor, un simple dolor de cabeza va a hacer que la presión se eleve. La cefalea de origen tensional es algo extremadamente común en nuestro medio. Eso, aunque el paciente nos diga, no doctor, yo no tengo ninguna causa de estrés, no tengo ningún motivo para estar ansioso, eso es relativo, ¿no? La ansiedad, de hecho, el estrés es algo bastante difícil de identificar y menos, incluso para el personal médico es difícil de identificar, más aún a veces son factores subconscientes y el paciente obviamente no sabe identificarlos, ¿no? Así que hay que considerar de que no todo dolor de cabeza, independiente de que el paciente sea hipertenso, no siempre tiene por qué asociarse a una cifra tensional elevada. Además, también no es el mejor momento de cefalea, no es tampoco el mejor momento para efectivamente identificar una hipertensión arterial o cuantificar una hipertensión arterial, ¿tá? Justamente la hipertensión maligna, estamos en eso, a muy corto plazo generalmente se asocia a glomerulosclerosis, ¿tá? Lesiones glomerulares, necrosis fibrinoide, las microangiopatías trombóticas, e inclusive el surgimiento de insuficiencia renal. Generalmente esta hipertensión maligna justamente se caracteriza por una hipertensión diastólica bastante marcada. Generalmente son cifras sistólicas mayor a 200, diastólicas mayor a 120. Estas diastólicas elevadas por lo general son indicativos de disfunción renal, ¿tá? En los pacientes, en estos pacientes es muy frecuente ver disfunción renal aguda, inclusive, o lesión renal aguda. Podemos ver acompañando, realmente es bastante más frecuente en sexo masculino que en femenino, lo cual se acompaña en todas las enfermedades cardiovasculares. Por lo general pacientes en torno a 40 años, más frecuente
en pacientes afrodescendientes. Por lo general son pacientes con historia de larga data de hipertensión esencial. Podemos encontrar, además de la cifra tensional alterada, vamos a encontrar papiledema, retinopatías, hemorragias retinianas, trastornos focalidades neurológicas. Vemos ver hematuria, proteinuria, cefalea, insuficiencia cardíaca congestiva, y lesión renal aguda. Por lo general, estos cambios vasculares son consecuencia de una hipertensión arterial no controlada, por lo general complicada, asociada a isquemia renal y a isquemia, o sea, a procesos de lesión microvascular. La propia vasoconstricción en la microvasculatura generada por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona al final acaba traduciéndose en lesión endotelial. Pero cuando hablamos de lesión endotelial no podemos olvidar que los propios capilares glomerulares son vasos sanguíneos y ese endotelio también se va a dañar. Por lo general son pacientes con altas concentraciones de renina a nivel plasmático. Justamente acá vemos en las imágenes la típica característica de esta nefroesclerosis maligna o hipertensión maligna, que son las clásicas lesiones en anillos de cebolla, por el propio proceso de necrosis fibrinoide, como vemos acá. O sea, el proceso de fibrosis a nivel de estos vasos glomerulares. Esto era un glomérulo originalmente. Y aquí vemos la lesión en anillo de cebolla. Parece una cebolla cortada a la mitad y vemos las diferentes capas de la cebolla, ¿no? En comparación a un glomérulo acá. La necrosis fibrinoide a nivel glomerular también, y el proceso de atrofia glomerular, como vemos acá. Hay que recordar, estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Vean, no supera la sobrevida a los 5 años es 75%. Por lo general, son los pacientes cuando logran recuperarse mantienen una disfunción renal ya crónica y por lo general bastante marcada, ¿no? No son cuadros leves. Las nefropatías diabéticas, por otro lado, vemos justamente asociación. Recuerden que habíamos hablado de la diabetes en un trastorno. Existen trastornos macrovasculares, microvasculares y la propia neuropatía diabética. O sea que es un trastorno mixto, vascular y nervioso. En esta parte, justamente, los procesos de glucosilación y en sí la formación de radicales libres y la lesión de estrés oxidativo a nivel del endotelio glomerular acaba llevando a causa justamente de largos periodos de tiempo de hiperglicemia, acaba generando la lesión glomerular. Finalmente tenemos un engrosamiento de la membrana basal y un trastorno de arteriolosclerosis hiperplástica. Aumenta la grosura de la pared endotelial y finalmente nos vamos a la nefropatía diabética. Algo que hay que considerar, y esto vamos a analizarlo después en detalles en enfermedad renal crónica, es la forma de evolución de las enfermedades renales. Realmente consideramos que si hubiera una disfunción renal habrían síntomas. Sin embargo, vean que si evaluamos nuestra tasa de filtrado glomerular, recuerden que habíamos dicho, tasa de filtrado glomerular tiene que ser mayor a 100. Tasa de filtrado glomerular mayor a 100, de 100 a 130 aproximadamente, 135, en torno a 120 para pacientes jóvenes. Vean que una disfunción renal estadio 1 ya tenemos una tasa de filtrado de 90, asintomático. Ojo, algunas literaturas consideran 90 normal, algunas literaturas. Libros específicamente de nefrología por lo general toman valores más altos como normal, 100, de 100 para abajo ya alteración. Entonces un valor de 90 de filtrado asintomático, estamos en estadio 1. Estadio 2, vean, no hay síntomas específicos. Nuestra tasa de filtrado va de 60 a 89. Ahí hay una decreción moderada, leve, de nuestra tasa de filtrado. Estadio 3, comenzamos a tener proteinuria, trastornos en los valores de calcio,
vemos falta, disnea, edema, sobre todo en miembros inferiores, cambios de coloración de la orina, dolores lumbares. Esto es un elemento muy importante como marcador de riesgo, ¿tá? Y ahí ya estamos en un paciente de estadio 3, vean, una tasa de filtrado de 30 a 59. Si esto es un paciente, debería ser un paciente por ejemplo 30 años, tiene una tasa de filtrado equivalente a un paciente de 80 o menos inclusive, ¿tá? O más, perdón. Estadio 4, vean que es una reducción severa a la tasa de filtrado, 15 a 29. Ahí vemos los síntomas del estadio 3, más hematuria, una insuficiencia respiratoria, edema ya de mayor grado, generalmente edemas, podemos ver edema generalizado, edema en anasarca. Y los estadios 5, que ya son la insuficiencia renal, falla renal, un tasa de filtrado menor a 15. Aquí ya no hay función renal ninguna, ahí generalmente son pacientes con necesidad de diálisis o trasplante renal. La mayoría tiene que dializar para esperar entonces la probabilidad de un trasplante renal. Aquí ya saben que la situación se complica bastante dependiendo de factores de localización geográfica, cuestiones de salud pública y una serie de factores. Vean el proceso el proceso en sí de glomerulonefritis, esta inflamación de los capilares glomerulares. Vean cómo progresivamente, comparando las dos láminas, va a acabar generando la propia atrofia a nivel del glomérulo, ¿tá? Cómo va a afectar la función glomerular global en estos pacientes, ¿tá? Incluso no solamente desde el punto de vista microscópico, sino que macroscópico. De hecho, esto es una forma de evaluación simple de la posibilidad de lesión renal crónica, que es justamente tener una comparación bueno, en la mejor de las situaciones una comparación, pero si no, por lo menos una reducción en la masa renal por debajo de los valores normales. Estamos hablando de tamaño en sí, atrofia renal, perdón, me implica de que efectivamente existe una disfunción, una patología, en este caso renal, evolucionando de forma progresiva, ¿tá? Siempre la macroscopía nos indica un poco de cómo está la estructura histológica propiamente. En sí la progresión, justamente la progresión de estas enfermedades glomerulares progresivamente lleva a que el grado de función renal se vaya perjudicando progresivamente. Vamos a ir perdiendo capacidad funcional renal. Eso va obviamente a afectar de forma global a nuestro paciente y con el tiempo vamos a tener procesos de nefritis intersticial, fibrosis renal, atrofia tubular y el daño intersticial traducirse en pérdida de la propia función renal. A partir de acá, la gran posibilidad es que comiencen a aparecer, o sea, comiencen a surgir disfunciones a nivel de otros aparatos y sistemas también, ¿ah? Que es el curso propio de toda nefropatía, ¿no? La inflamación y la fibrosis intersticial justamente como causa de obstrucción del flujo urinario tubular, del lumen tubular, y finalmente obstrucción de la orina, ¿tá? Esta obstrucción acaba generando una presión gradiente retrógrado en la orina que acaba finalmente lesionando el propio glomérulo y llevando a la destrucción de los mismos, la destrucción y la propia el efecto presorio, el gradiente presorio acaba generando la lesión de los vasos glomerulares y obviamente ustedes recuerdan que habíamos hablado de diferencias de presiones a nivel del filtrado glomerular. Esto se va también a perder a causa de que nuestro cálculo de presión hidrostática capilar versus presión coloidosmótica y presión hidrostática de la cápsula de Bowman, automáticamente nuestro valor no va a ser positivo a favor del filtrado, lo cual se traduce en una disfunción renal. Edema, fibrosis, ¿tá? A nivel intersticial, justamente es lo que acaba alterando también la capacidad de transporte, de reabsorción, de filtrado, la capacidad de reabsorción tubular, justamente de solutos, agua,
acaba también disminuyendo. Cambios en la resistencia vascular como tercer mecanismo, ¿tá? Daños en los capilares peritubulares, aquella red que habíamos hablado de capilares provenientes de lo que es la arteriola eferente, cómo acaba generando afectación en la propia estructura, bueno, cómo se acaban lesionando estos capilares peritubulares y de esta manera la capacidad de reabsorción glomerular, tubular, perdón, se acaba perdiendo de igual manera. Bueno, obviamente vamos también a tener mecanismos de adaptación para intentar contrarrestar parte de estos efectos a nivel glomerular, ¿tá? La mayoría hay que resaltar que son mecanismos ineficaces, ¿tá? Estos mecanismos de adaptación con los cuales vamos a ver una disminución justamente en la producción de renina a nivel del glomérulo afectado, pero la consecuencia es justamente que disminuye el efecto vasoconstrictor de lo que es la angiotensina 2 a nivel tanto sistémico como a nivel de las propias arteriolas glomerulares, y cada vez la tasa de filtrado va reduciéndose gradualmente, ¿no? Justamente la pérdida de tonus vascular a nivel sistémico acaba generando mayor inflamación intersticial y un deterioro mayor en la tasa de filtrado. Tanto la hematuria, proteinuria o piuria, justamente por lo general pueden presentarse en este tipo de pacientes. Como ya había explicado, la propia hematuria se puede encontrar de diferentes formas, se puede encontrar tanto como formas macroscópicas como microscópicas. O sea, paciente esta forma microscópica no va a notar efectivamente cambios a nivel de las características macroscópicas de la orina,
solamente va a lograr ser evaluado por medio de estudios laboratoriales, así que tenemos otro elemento clínico el cual realmente el paciente no va a lograr identificar. Las macromaturías obviamente sí, pero ya por lo general son eventos de progresión más tardío, ¿no? Cuando encontramos justamente alteraciones en el sedimento urinario, en las características en sí, a nivel de los eritrocitos propiamente en esta microhematuria, aquí sí efectivamente vamos a identificar la presencia de un trastorno glomerular. La proteinuria, esto ya habíamos hablado, ya habíamos citado las características. Vean, cuando vemos más de 1 a 2 gramos por día, cada 24 horas, o sea, por día, generalmente estamos asociando a alguna glomerulopatía. Así que nuestro grado de proteinuria va a ser un indicador si efectivamente hay o no patología asociada. Lo que es la albuminuria, vean que los valores normales de 8 a 10, como habíamos dicho, llegando a 30, microalbuminuria de 30 a 300 y proteinuria ya estamos hablando en rangos de mayor a 300. Lo que les dije al comienzo, hasta 1 gramo por 24 horas, por 1 gramo por día, es lo que consideramos funcional, entre comillas, o transitoria. Asociados realmente fiebre, ejercicio, obesidad, SAOS, insuficiencia cardíaca, estrés, todo esto puede generar una proteinuria intensa, pero de característica funcional, temporaria. Esto va a revertir posteriormente. La piuria hay que considerarla no en sí la presencia de pus en la orina, como sería el concepto literal, sino la presencia de piocitos propiamente. Esto es lo que vamos a encontrar propiamente en estos tipos de pacientes. Este es un efecto también de la secundario a la propia proteinuria original presentada en este paciente con portador de glomerulopatía. No solamente en las glomerulopatías vamos a ver esto, vamos a hablarlo más adelante en otras patologías de índole renal también, pero obviamente ahora cabe citarlo aquí dentro de las glomerulopatías como una característica importante, ¿no? Mayor cantidad, como le dije, leucocitos a nivel de la orina, no es técnicamente pus en sí. Bueno, entonces vamos a entrar en lo que es síndrome nefrótico ahora. Hablar específicamente de síndrome nefrótico. Entonces les pido que por favor cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, algo que quieran aclarar, pueden dejármelo después ahí en los comentarios del video o directamente en la plataforma. Está siempre la sección de foros, ahí me pueden dejar cualquier duda o mandarlo como una pregunta directa por mensaje en el canal de YouTube. Después con gusto les responderé o en la próxima clase directamente podemos rever lo que haya quedado en duda, que no haya sido aclarado. Entonces, si vamos a entrar directamente en síndrome nefrótico como tal, debemos considerar que el síndrome nefrótico es caracterizado por una excreción urinaria mayor por lo generalmente, mayor a 3 gramos de proteína diaria, o sea, una proteinuria mayor de 3 gramos, solo que son proteinurias de rango nefróticos que habíamos hablado al comienzo. Por lo general, esto es un trastorno a nivel del propio glomérulo que va a presentarse no solamente con la proteinuria, sino que edema, hipoalbuminemia asociados a hipoproteinemia. También van a ser elementos característicos de la enfermedad. Por lo general, las literaturas describen que es más frecuente en niños y puede presentarse tanto de causas primarias como secundarias, como he citado. Las causas secundarias justamente son las que más vamos a evaluar, que es el caso de hipertensión y así también diabetes mellitus. Cuando consideramos relación entre proteína, creatinina en muestras de orina,
vamos a ver justamente la desregulación de esta correlación entre ambas. Eh, Justamente gran parte del diagnóstico se hace en base al propio interrogatorio, la historia clínica del paciente, el examen físico y obviamente tenemos pruebas laboratoriales específicas para identificar estos tipos de disturbios, tanto pruebas funcionales renales como estudios de valoración de urea, creatinina, relación Boone, creatinina, o sea, urea nitrogenada versus creatinina, así como también tasas de filtrado glomerular de 24 horas, proteinuria de 24 horas. Son estudios que podemos realizar para evaluar justamente la capacidad funcional de estos pacientes. Obviamente, el pronóstico de estos pacientes va a depender mucho de la causa específica y el grado evolutivo que tenga el paciente al momento del diagnóstico. O sea que es una evolución un poquito reservada. Acá les muestro nuevamente las características. Proteinuria intensa, por eso recordemos, dijimos gramos, vean acá está en gramos, no miligramos, en gramos. Tenemos proteinuria intensa, hematuria mínima, hipoalbuminemia o hipoproteinemia, hipercolesterolemia, una forma de dislipidemia, edema, que todo esto ya habíamos visto, y les coloco así hipertensión. ¿Por qué? Y les explico algo acá. El Harrison, específicamente, que vean que acá les coloqué como fuente, el Harrison en su concepto cita que el síndrome nefrótico es plausible de generación de hipertensión por sus procesos fisiopatológicos. Sin embargo, vamos a hacer algo ya para que salgamos de la duda. Todas las literaturas, inclusive el propio Harrison más adelante en el capítulo, considera de que hipertensión en el síndrome nefrótico es raro de encontrar como presentación patológica. Lo que tenemos en el síndrome nefrótico sí es, o sea, podría, pero por diferentes mecanismos no acaba dándose, ¿no? Y en eso cumple un papel también la propia proteinuria y el edema de mayor grado. Sin embargo, lo que sí vemos es que el síndrome nefrótico como causa tiene hipertensión arterial, o sea, causa, entonces una causa secundaria de síndrome nefrótico es la hipertensión arterial, o sea, pacientes hipertensos tienen tendencia a generar síndrome nefrótico, pero el hecho de síndrome nefrótico generar hipertensión, eso entonces no, ¿está? Para que quede claro, ¿está bien? Solamente porque si leen el Harrison van a ver eso citado al comienzo y si no leen hasta el final del capítulo no van a llegar, van a quedarse con esa duda, van a decir, pero en todas las materias dimos que nefrótico no tiene hipertensión. Y los que ustedes que sean del área de la salud me van a decir, pero yo nunca vi un síndrome nefrótico con hipertensión. No, efectivamente, yo tampoco he visto, salvo que el paciente fuera hipertenso y el síndrome nefrótico fuera consecuencia de la propia hipertensión. Claro eso entonces, ¿no? Si no se entiende, por favor, me lo preguntan y volvemos a aclarar con mayor gusto. Es un poco un trabalengua esa partecita ahí, ¿no? De hecho, el síndrome nefrótico en sí puede técnicamente aparecer a cualquier edad. Tiene mayor prevalencia, como les dije al comienzo, en niños, sobre todo lo que es la enfermedad de cambios mínimos, que es una forma ya primaria, sobre todo entre 1 año y medio, 4 años, vemos estas presentaciones. Los síndromes nefróticos congénitos en sí generalmente aparecen en el primer año de vida. Justamente en el grupo de menor edad, los pacientes menores de 8 años, muchas veces vemos mayor afectación en el sexo masculino que en el femenino, más niños que niñas. Esto, sin embargo, es algo redundante en pediatría. Es frecuente ver pacientes pediátricos, siempre sexo masculino un poco más débil frente a trastornos patológicos que el sexo femenino, o sea, más propensos a patologías inclusive perinatales. Los pacientes de sexo masculino tienen una tendencia a tener mayor predisposición a una gran diversidad de patologías, no solamente, incluso complicaciones durante el parto son generalmente más frecuentes a nivel pediátrico en sexo masculino. Siempre hay una pequeña regla que las niñas son mucho más resistentes
a una gran diversidad de complicaciones asociadas, ¿tá? Son mucho más, generalmente los partos, la tendencia a partos de riesgo se ve mucho más asociada a, o sea, partos de riesgo no, sino que la evolución perinatal de estos pacientes, el RN, el recién nacido, por lo general es mucho más, son mucho más propensos a complicaciones del sexo masculino. No sé si se entendió eso. Parecía que estaba hablando de la embarazada, pero realmente me refería es al, al paciente pediátrico en sí, ¿no? Al recién nacido, lo que me refiero. Entonces tenemos una gran diversidad de causas, que les dije al comienzo. Tenemos causas primarias, causas secundarias. Por lo general se considera que las causas primarias son mucho más frecuentes en el síndrome nefrótico. Enfermedades de cambios mínimos, glomerulosclerosis focales, nefropatías membranosas. Y las causas secundarias, la mayoría de los casos de hecho son en adultos. ¿Tá? Podemos verlas también en niños, pero lo mucho más frecuente en el adulto. Y dentro de esto lo más frecuente es justamente nefropatía diabética o la propia preeclampsia. Por eso les hablé de la hipertensión anteriormente. La amiloidosis es una causa de secundaria de síndrome nefrótico. Sin embargo, la patología en sí es poco habitual, ¿no? De hecho, menos del 5% de los casos son asociados a amiloidosis. Podemos ver formas asociadas a VIH también, que por lo general son un pronóstico bastante reservado, ¿no? Entonces nuestras características, como citamos anteriormente, vean, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidema y lipiduria, las características que ya habíamos citado. La cantidad de proteinuria, vean, habitualmente más de 3 gramos por día. Estamos hablando de un paciente de 1,73 m, unos 0,73 metros cuadrados de superficie corpórea. El famoso hombre de Guyton, 1,70 m, 70 kilos aproximadamente, ¿no? La concentración justamente de albúmina a nivel plasmático por lo general comienza a descender. Mientras mayor es la proteinuria, mayor va a ser la albuminuria también. Disculpen, mientras mayor va a ser dije una tontería. Mientras mayor la proteinuria, mayor la hipoproteinemia o hipoalbuminemia. O sea, mientras más se pierde en orina, más disminuye a nivel plasmático. Vamos a ver otras anormalías, como ya habíamos citado, hiperlipidemia, hipercoagulación, lo que nos genera trastornos tromboembólicos. Trastornos tromboembólicos en una gran diversidad de aparatos y sistemas. Básicamente todo aparato es susceptible a este tipo de complicaciones. Eventos cerebrovasculares, eventos cardioembólicos, tromboembolismos pulmonares, trombosis a nivel directamente renal, tanto arterias renales como capilares, propiamente glomerulares, microembolismos también son situaciones frecuentes en estos tipos de pacientes. Justamente podemos ver las formas primarias, en unos casos asociadas a trastornos idiopáticos. Realmente podemos ver causas completamente desconocidas a estos trastornos primarios, pero estadísticamente son poco relevantes. Es bastante infrecuente encontrar este tipo de alteración, pero es necesario siempre citar, ¿no? Las formas secundarias, vemos una asociación con una enfermedad sistémica, realmente asociada a factores etiológicos que podemos identificar y podemos obviamente tratar, ya sea tóxicos, alergenos, fármacos, elementos físicos propiamente. La incidencia no es importante, vamos a dejar eso de lado. La proteinuria en sí, como les dije al comienzo, es de base de aumento de permeabilidad glomerular, y no técnicamente una disminución de la reabsorción. La reabsorción de hecho se mantiene normal, lo que, a no ser que obviamente estemos hablando específicamente de las formas tubulares, pero no es el caso en el síndrome, o sea, eso sería en proteinurias de origen por trastorno tubular, no específicamente en el síndrome, en la glomerulonefrosis
o sea, en los síndromes nefróticos, perdón, no sería específicamente en los síndromes nefróticos, que el trastorno es directamente a nivel de membrana glomerular por aumento de la permeabilidad. O sea, acá aumenta la proteinuria porque se excreta mucho y no porque se ha disminuido la reabsorción. Es lo que quiero que se recuerden en esto. ¿Ah? Podemos tener justamente no solamente la pérdida de proteínas, o sea, no solamente a nivel de albúmina, hablamos de proteinuria, sino que también hormonas peptídicas, inhibidores de la coagulación, transferrina, algunas proteínas transportadoras, todo esto se puede ver asociado. El proceso fisiopatológico ya habíamos estudiado, por eso no voy a volver a repetir, creo que no es necesario. En sí la proteinuria va a acabar generando disminución de lo que es la albúmina sérica, esto ya habíamos hablado, que es la hipoalbuminemia, asociado a que el hígado comienza a aumentar su capacidad de síntesis para intentar aumentar las reservas de albúmina. Entonces, es básicamente el incendio está andando en cuanto que sigue virtiéndose combustible. ¿Ah? El problema es que mientras aumente los valores, el hígado continúe metabolizando y generando nuevas síntesis de albúmina, vamos a continuar estableciendo el proceso de proteinuria. Esto no va a parar porque el problema es que las proteínas a nivel plasmático van a continuar siendo producidas. Entonces, obligatoriamente el problema está en el filtrado glomerular, el cual va a continuar excretando proteínas, va a continuar excretando albúmina. Así que constantemente vamos a tener una reducción, una pérdida en orina y al mismo tiempo un restablecimiento plasmático a causa del aumento de la función hepática. Muchas veces vean que la producción hepática lleva a una producción o inadecuada o insuficiente. O sea que no cumple al final un mecanismo de compensación en sí, sino que simplemente acaba perdurando los efectos patológicos de la propia enfermedad de base, que es lo que va a continuar evolucionando. El edema, como base de la propia cambios en la presión osmótica y oncótica a nivel plasmático, justamente como les dije, estos cambios de presión generados por el cambio en la presión coloidosmótica, por la pérdida proteica, va a generar de que la mayor concentración proteica a nivel intersticial acabe generando una extravasación plasmática. O sea, el agua simplemente va a donde hay mayor concentración de proteínas, va a ser estirada hacia el sitio de mayor concentración. En este caso, el cambio proteico sucedió a nivel vascular. Entonces, las concentraciones plasmáticas, o sea, las concentraciones, disculpen, intersticiales de proteína van de hecho a estar aumentadas. ¿Tá? Así que efectivamente vamos a ver cambios en dirección a los valores, las concentraciones intersticiales se van a mantener estables, así que nuestro gradiente va a ser en dirección propiamente del intersticio, gradiente hídrico, y eso se va a convertir en el edema. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente. La hiperlipidemia también ya habíamos citado, el aumento de la biosíntesis hepática de proteínas también va a incluir aumento en las concentraciones lipoproteicas. Entonces vamos a ver efectivamente mayor producción de lipoproteínas a nivel hepático, lo que se traduce en dislipidemias, mayores concentraciones, o sea, concentraciones anormalmente altas de lípidos a nivel, en este caso, a nivel plasmático. Obviamente esto aumenta el riesgo cardiovascular, como ya les había indicado. Entonces, lipiduria, una vez más vemos que si aumenta mucho a nivel plasmático, parte se pierde en la orina. La misma cosa con la proteína, la misma cosa con la glucosa, y ahora con los lípidos vemos lo mismo. Aumento de la hipercoagulabilidad por mayor biosíntesis de factores de la coagulación, factores procoagulantes. ¿Ah? Si asociamos la hipoalbuminemia, que también acaba generando mayor agregación plaquetaria, ¿tá? Y mayores factores de la coagulación,
Esto es la fórmula correcta para mayor riesgo tromboembólico. Así que complicaciones asociadas a estas glomerulopatías, vean, trastornos tromboembólicos, infecciones, desnutrición, son características típicas. Las infecciones, justamente por aumento de la pérdida proteica, específicamente inmunoglobulinas, vemos como un efecto bastante frecuente, ¿no? Eventos tromboembólicos también es una presentación bastante típica. Desnutrición, todo esto vamos a ver asociado. La desnutrición es realmente calórico-proteica, ¿no? Eventos tromboembólicos, no podemos dejar de citar también. No es necesario que aprendan cuáles son más frecuentes, pero en general, como les dije, infecciones, el mayor riesgo de infecciones a causa de la pérdida de proteínas, específicamente inmunoglobulinas, hace que el paciente sea susceptible a infecciones de una gran diversidad, de una gama bastante diversa de agentes microbianos. La pérdida proteica asociada a una desnutrición proteico-calórica, como les dije. Y llegamos a síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico vamos a tocar en otra instancia. Entonces, de momento entonces dejamos por acá, ¿tá? Continuamos después. Un abrazo, nos vemos luego. Chao, chao.